Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar nuevamente con la escuela dominical sobre el estudio de Romanos y hoy vamos a estar en el capítulo 9 del libro de Romanos. Saludos a todos los que no he saludado todavía, saludos a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook también. Un fuerte abrazo a todos. Gracias al Señor estamos bien, gracias al Señor. Él ha sido misericordioso cuidándonos durante todos estos días. De verdad agradezco al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, mientras los demás hermanos se conectan, vamos a estar orando también y alabando al Señor por este estudio de Romanos en el capítulo 9. Vamos a orar. Gracias le damos, Señor, por su amor, porque usted siempre, como nuestro Dios y Padre, ha cumplido todas sus promesas. Gracias, Señor, porque son sus planes maravillosos los que ocurren en el universo y nada de esto, Señor, que está ocurriendo en sobresalto, sino que usted, Señor, bajo su dirección, nos permite a todos ver cómo son sus planes maravillosos. Señor, gracias porque los hermanos pueden conectarse desde sus hogares, desde el lugar donde estén, en la iglesia, y estamos seguros, Señor, de que usted nos va a ayudar y nos va a enseñar en el día de hoy a través de su palabra. Por eso, Señor, rogamos, le pedimos que abra no solamente nuestros oídos, sino también nuestra mente y nuestro corazón para recibir con gozo el mensaje de su palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a dar oportunidad para los hermanos que quieran saludar, los hermanos que quieran darle gracias al Señor brevemente, de modo de comenzar la conexión. Igualmente los hermanos en Facebook nos pueden escribir saludando y dándole gracias a Dios por algún motivo que usted tenga para esta semana. Muy bien, conexión en Facebook, hermano Oscar, bienvenido. Victoria Alvarado también, Dios te bendiga. Un abrazo, que el Señor siempre esté con ustedes bendiciéndole. Y bien, vamos a comenzar entonces con nuestra lección. Lo primero que vemos allí en el título es solo un remanente en cuanto a Israel. Solo un remanente. Y el texto que tenemos para memorizar habla sobre lo que es una de las cualidades de Dios en cuanto a lo que es su soberanía. El Señor, a través de su palabra, nos ha enseñado que no hay nada en este mundo que ocurra que Él no permita. Igualmente, si hay algo que Él no quiere que pase, no va a pasar. Entonces, en el Salmo 135, los hermanos que no pueden ver la imagen aquí en Zoom, pero sí están en Facebook, pueden ubicarse. Además de Romanos 9, pueden ir a Salmo 135, versículos 5 y 6. Allí habla directamente sobre lo que es la soberanía de Dios. Sabemos que la palabra soberanía se refiere que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Por supuesto, bajo su divino plan. Entonces, el versículo 5 y versículo 6, allí dice claramente, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Allí el salmista está presentando a un Dios omnipotente, a un Dios omnisciente y está presentando al Dios soberano. Específicamente es una de las cualidades que por su poder, eso es lo que es Dios soberano. Él dice claramente, porque yo sé que Jehová es grande, yo sé. O sea, no es que me lo dijeron, lo he comprobado, lo he vivido. Y dice, y el Señor nuestro, o sea, ese Dios
es mayor que todos los dioses. Es mayor que todos los dioses. Por supuesto, nosotros debemos saber que no hay otro Dios. No hay otro Dios. Simplemente dice que Él es mayor que todos los dioses. Los dioses que la gente se ha creado a sí mismo. Nosotros vemos como en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo los diferentes pueblos tenían a sus dioses. Pero nosotros sabemos que esos dioses no existen como tal, sino que fueron creados por esos mismos pueblos, por esas mismas personas. Podemos nombrar a Baal, ese es uno de los que más menciona en el Antiguo Testamento. Podemos mencionar también a Afrodita, podemos mencionar a Diana. En caso del Nuevo Testamento vemos en el viaje misionero de Pablo, vemos como algunos pueden ser mencionados como dioses, pero incluso dice, mayor que todos los dioses es Jehová. Entonces, si quiere conéctese usted porque el mío no quiere agarrar los sonidos a las bocinas. Gracias, hermano. Se escucha la conversación. Entonces nos dice claramente que todo lo que Jehová quiere, lo hace. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Dese cuenta, contrario a nosotros. Nosotros queremos una cosa, deseamos algo, pero mayormente no ocurre. Entonces imagínense, de cada 100 cosas que nosotros deseamos tener, solo una tenemos. Pero en cambio, lo que dice el salmista ahí es que todo lo que Jehová quiere, lo hace. O sea, no hay nadie que va a agarrar la mano de Dios para que no haga algo. Dice, en los cielos y en la tierra. Es decir, en todo el ámbito de lo que es el mundo. En los cielos se refiere al lugar donde está Dios con los ángeles. Es el lugar espiritual donde todos los seres que viven allí son sumamente poderosos. Pero ¿quién es el que gobierna? Dios. Incluso, tanto es así que en la rebelión de Satanás, él fue echado allá porque nunca va a tener mucho más poder que Dios. Además, dice que en los cielos, pero también en la tierra. Lo que Jehová quiere, Él lo hace en la tierra. Vemos como de uno de los salmos también dice que Jehová tiene el corazón de los reyes en su mano y lo inclina hacia el lugar o hacia el lado donde Él quiere. Ese cuenta, recordamos un poquito cómo pasó con Faraón. Endureció el corazón de Faraón y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Además, las cosas que ocurren en la tierra. Vemos las plagas de Egipto, lo que pasó allí, cómo en la salida del pueblo de Israel el mar fue dividido en dos y pasaron ellos por tierra. Vemos incluso en la muerte de Jesucristo, vemos cómo ocurrió algo, un cataclismo. Es decir, tuvo mucho tiempo de oscuridad, hubo terremotos, todo eso. O sea, que lo que Dios quiere lo hace a nivel de naturaleza, pero también en sus planes con respecto a las personas que Dios quiere mover, Él los hace. Y dice también en los mares. En los mares se refiere específicamente todo lo que tiene que ver con agua. Aunque la palabra mar y la palabra agua en la Biblia se refiere también a pueblos. Se refiere a muchedumbre. Entonces podemos tomarlo de las dos maneras. En los mares se refiere a lo que ocurre directamente en el agua. No sé si recuerdan cuando iba Jonás queriendo huir de la voluntad de Dios, dice que se levantó una gran tempestad. Y eso hizo pues que lo tiraran al agua, porque ellos se dieron cuenta de que este hombre estaba huyendo de Dios. En el caso también de Jesucristo, cuando es todo lo contrario, había una gran tempestad y el mismo Jesucristo calmó el mar. Vemos cómo en los mares también fue abierto el mar Rojo para que el pueblo de Dios pasara en medio. Y así pues nos damos cuenta. Pero también la palabra agua o mar se refiere al pueblo, a la gente. Entonces dice, y en todos los abismos. Un abismo es algo profundo. Vemos abismos que están dentro del mismo mar. En este caso dice que es las fosas de las Marianas. Pueden tener hasta 11 kilómetros de profundidad. Pero hay otros abismos afuera en tierra.
por ejemplo, el Gran Cañón y en todo eso. Pero ¿qué significa eso? Que aún en los lugares donde mucha gente ni remotamente sabe lo que está pasando, pues allí Jehová cumple su voluntad. O sea, se ve la voluntad de Dios cumplida delante de las personas, pero también se ve la voluntad de Dios cumplida aunque nadie se entere de eso. Entonces imagínense la soberanía de Dios. Dios es soberano, así te enteres o no te enteres, así quieras saber o no quieras saber. Entonces, viendo estos dos versículos que dio el salmista, nosotros podemos entender claramente que Dios tiene un plan perfecto para este mundo y lo ha cumplido de acuerdo a como Él ha querido. O sea que todo lo que ha pasado, Dios está en dominio de eso, Dios está en control. Entonces, en base a este texto, nosotros podemos ver que lo que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 9 de Romanos, simplemente está diciendo que aun cuando mucha gente, incluso el pueblo de Israel, haya dicho, yo soy el pueblo de Dios, porque Dios mismo le dijo que era su pueblo, Dios, dentro de su plan, decidió apartarlo a un lado. Y eso de apartarlo no es porque Dios dice, bueno, me equivoqué, no son como yo quiero. No, todos esos planes que Dios tiene, lo que estaba cumpliendo, nada de eso sorprendió a Dios, sino todo lo contrario. Esos son los planes de Dios. Vean cómo comienza el capítulo 9 de Romanos, y quiero que vayamos un momento allí a ese capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dese cuenta que está diciendo que todo lo que Dios hizo para este pueblo, Dios lo hizo porque era el pueblo que Él había escogido. Pero también vemos que hay una gran preocupación de Pablo por los judíos. Desde un principio, Pablo siempre estuvo luchando, primero para que los gentiles alcanzaran el evangelio, pero también estuvo luchando por medio de las enseñanzas y las prédicas y todo lo que tenía que ver con la parte teológica, para que los judíos entendieran de que ellos no solamente eran el pueblo de Dios, sino que ellos como judíos eran el pueblo que Dios había formado, pero todo el mundo estaba llamado para conocer el evangelio. De modo pues que ellos se fueron movidos a solo ser algo importante y especial para Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos estaban en una posición sumamente envidiable, porque Dios era su Dios, y desde un principio Dios los estaba dirigiendo. Desde que Dios formó ese pueblo hasta el momento en que Jesucristo llegó, y como dice la misma palabra de Dios, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no quiere decir que Dios rechazó al pueblo de Israel, no. Simplemente que en su plan, además de Israel, está todo el mundo. Debemos recordar cómo Abraham, cuando se le da la promesa de fundar y de formar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel en este caso, también se le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que desde un principio ya Dios había establecido a Israel como su pueblo, pero también había establecido que todos los pueblos conocieran a Dios a través de Israel, a través de Jesucristo como Salvador. Entonces, simplemente vemos como en estos primeros 5 versículos, su gran tristeza por Israel. Pablo estaba muy triste porque ellos se conformaban simplemente ser el pueblo de Dios. Ese es como algunos pueblos, algunas personas que
se jactan de ser norteamericanos, otros se jactan. Por ejemplo, en estos días estuve viendo algo de información de Grecia. Ellos viven de la gloria pasada. Así como hay en Europa algunos pueblos que son muy nombrados y que repercuten por todo el mundo, por ejemplo, como Inglaterra. Realmente ellos, por el simple hecho de pertenecer a esos países, se creen mucho más importantes que mucha gente. En América hay otros pueblos, no voy a decir cuáles para no tener problemas con nadie, pero en América hay países que por el simple hecho de haber tenido o de tener una importancia económica creen que son superiores a los demás. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que una nación entera no va a definir exactamente lo que tú eres, porque delante de Dios tú y yo vamos a dar cuenta por nuestras cosas personales, por lo que decidimos. Y el ser de una nación no nos va a llevar a la gloria. Por ejemplo, yo les haría estas preguntas. ¿Cuántos israelitas ahora, en este momento, están en el infierno? Porque no creyeron en Jesucristo. Y si mueren sin Cristo, van para el infierno igual que todos los demás países. Antiguamente nosotros vemos como dentro del mismo pueblo de Israel, muchísima gente estaba lejos de ese Dios. En la misma travesía del desierto, hubo un momento en que ellos pecaron, blasfemaron contra Dios y blasfemaron contra el líder que Dios les había puesto. Y una de esas partes dice que la tierra se abrió y dice que ellos mismos fueron a parar directamente ¿dónde? Al Hades. Entonces nosotros tenemos que ver que aun cuando Dios es soberano y escogió a Israel como su pueblo, hay algo importante, que es que tú y yo tenemos que entender que cada quien es responsable personalmente ante Dios. El que pertenezcas a una nación no quiere decir que eres más importante que otros. Y eso es lo que le estaba pasando a Israel. Pues dése cuenta cómo el mismo apóstol Pablo dice que de ellos, por ejemplo, ellos entendieron que eran adoptados. Ellos tuvieron la gloria de parte de Dios. Nos damos cuenta cómo Moisés, en un momento, incluso su líder, dice que su cara resplandecía porque la gloria de Dios se manifestó delante de él. Vemos como el pacto o los pactos, muchos pactos que están a favor de Israel. Vemos como la promulgación de la ley fue para Israel. Vemos también cómo se mostró cómo debía hacerse el culto de Israel para Dios. Y así también muchas promesas para ese pueblo. Lastimosamente ellos pensaron que al ser parte del pueblo judío, del pueblo de Israel, ya eso era suficiente para no hacer más nada. No hicieron la voluntad de Dios, desobedecieron. Y tanto es así que nosotros podemos recordar que su travesía por el desierto al salir de Egipto, esa cantidad de personas que salieron, solo 2 de los que salieron de Egipto llegaron a Israel, a la tierra que Dios le había prometido. Entonces nosotros debemos también pensar mucho esto. Así como el pueblo de Israel estaba engañado simplemente porque eran parte de un pueblo, pensaban que no necesitaban más, así también nosotros debemos entender que por estar en una iglesia no les da oportunidad de ser salvos si Jesucristo no está en su vida. Si Jesucristo no está en nuestra vida, no somos salvos. Debemos entender eso. Y era muy valedero, es muy valedero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Me da mucha tristeza, decía él. Estoy muy triste porque mucha gente no ha entendido el plan de Dios. Miren, muchos no eran salvos. ¿Cuántos judíos para esa época habían escuchado del Evangelio y lo habían rechazado? Muchísimos. También muchos despreciaban a Dios, a pesar de los beneficios que les comenté ahora, de los beneficios que Dios les había dado. Ellos tenían cosas muy importantes y para ellos era mucho más importante que el Evangelio. Por ejemplo, la ley. La ley para ellos era más importante que el Evangelio traído por Jesucristo. Y el templo era mucho más importante que el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender
que lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo era diciéndole, mira, recapaciten, despierten. Lo que es importante para ustedes no debería ser el templo o la ley, sino Jesucristo que murió por ustedes. Entonces, de verdad hay una preocupación. Yo me atrevería a decir también que en nuestros tiempos debemos estar bien claros y preocuparnos, además de nosotros, por nosotros mismos, por las personas que están yendo a la iglesia, por las personas que son hijos de cristianos, por las personas que supuestamente se dicen evangélicos. El que tú te digas evangélico o el que tú creas que por leer la Biblia eso te hace salvo, eso es algo por lo cual debes considerar lo que realmente está pasando en tu vida y en tu corazón, por tu mente. Porque el mismo Señor Jesucristo y algunos apóstoles, incluyendo a Pablo, dice que no hay que ser oidores olvidadizos, porque muchos de nosotros domingo tras domingo escuchamos las enseñanzas, pero durante toda la semana nos olvidamos de esas enseñanzas. Hermanos, el domingo es un día en que tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida y estar reunidos cuando sea posible o cuando sea necesario, pero eso no es suficiente. El verdadero momento en que tenemos que mostrar que somos hijos de Dios no es solo cuando estemos reunidos en la iglesia, sino durante la semana, durante cada día de la semana de nuestra vida. Entonces, a veces pensamos, esa gente de Israel no entendieron a Dios. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros, que sabemos mucho más de la verdad del Evangelio, nos importa realmente la salvación? ¿Nos importa cómo debe ser nuestra vida? Además, sigue diciendo Pablo en los versículos en adelante del 6 al 13, que Dios es soberano para escoger. Dios es soberano. De verdad, he escuchado a varias personas, varios hermanos, preguntar si realmente fue bueno que Dios escogiera a Israel. Dice, porque ellos fallaron mucho. Ellos desde un principio no entendieron lo que Dios quería de ellos como nación. Entonces yo me preguntaría también, si ellos preguntan de esa manera, vamos un poco más atrás. ¿Realmente fue bueno que Dios creara a Adán y Eva en el jardín del Edén? Porque ellos también se equivocaron. Pero la misma soberanía de Dios nos da a entender de que Dios hace todo lo que quiere, en el lugar que quiera, como quiera, donde quiera. ¿Por qué? Porque Él ya tiene un plan. No es una sorpresa lo que pasó en Edén, tampoco es una sorpresa lo que pasó con Israel. Mire, aunque Israel había sido puesto a un lado, Dios no dejó de cumplir sus promesas a toda esa nación. Prácticamente desde un principio, Israel se apartó de Dios. Solo que Dios tuvo tanta misericordia que siempre tenía una persona para que los guiara hacia la voluntad de Dios. Dese cuenta que cuando Dios creó a Israel a partir de Abraham, Él decidió escoger no a Ismael, su hijo mayor, sino ¿a quién? A Isaac. Y de Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Y a quién escogió Dios? Escogió al que supuestamente era el menor, aunque eran gemelos y salieron al mismo tiempo del vientre de la madre. Entonces, por eso debemos nosotros darnos cuenta que sobre esa elección soberana de Dios, nosotros no podemos estar objetando nada. Ni siquiera el mismo pueblo de Dios puede objetar eso. Porque siempre va a escoger Dios a quien quiere. Y no podemos decir que uno u otro era mejor. No, todo lo contrario. Cada uno de ellos hicieron cosas terribles. Se equivocaron. Pero ese mismo corazón que vio Dios, ese es el mismo corazón de esos hombres que más adelante decidieron doblegarse ante Dios para cumplir su voluntad. Dios escogió a Israel para salvación, pero muchos decidieron dejar a Dios. Muchos.
Dios siempre quiso que Israel fuera el centro de toda la tierra. No solamente geográficamente, sino también el centro de atención, el centro de adoración, el centro del mundo, el cual debía dirigirse el mundo religiosa, económica y socialmente. Dios siempre puso a Israel para que fuera diferente a los demás. Tanto es así que nos damos cuenta cuando ellos estaban saliendo de Egipto y estaban supuestamente sirviendo al Dios verdadero. Pero ¿y qué pasó con Aarón? Aarón les hizo un becerro de oro para que lo adoraran. Imagínense todo eso, todo lo que Dios había hecho, las grandes señales, los grandes prodigios. Y ellos decidieron ¿qué? Decidieron adorar a algo creado por las manos de ellos mismos. Entonces nosotros podemos entender que la voluntad de Dios no es que es imperfecta, es todo lo contrario. La voluntad de Dios es agradable y perfecta porque ha querido siempre que el pueblo de Dios le sirva en obediencia, le sirva con gozo. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido. Y yo puedo decirle lo siguiente a los hermanos que me están escuchando, tanto en Facebook como por Zoom. Nuestros hermanos en Venezuela, les mando un saludo también a nuestra hermana Briseida, que el Señor la bendiga, así a mis familiares y a todos los hermanos que nos están escuchando también en México. Hermanos, tú y yo fuimos escogidos por Dios. Si en este momento tú estás escuchando la palabra de Dios, es porque Dios está colocándote en una lista especial. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar agradecidos con Dios cada día. Estar agradecidos. Porque Dios, de una manera soberana, escoge a quienes van a ser sus hijos. Y eso debe ser para nosotros algo sumamente importante. Entonces, Dios escogió a Israel para salvación, para salvar al mundo. Y dirán algunos que no se lo merecía, pero es que Dios ya había hecho un plan con Israel. ¿De dónde salió el Salvador del mundo? De Israel. Y precisamente de una de las ciudades más pequeñas, de Belén. De allí salió Jesucristo. Del lugar más insignificante incluso para los israelitas. Hoy en día nosotros podemos decir que la salvación vino de Israel por voluntad de Dios para todo el mundo. Entonces debemos entender claramente que la elección de Dios, además de ser soberana, es perfecta y es justa. Mire, esa elección soberana es parte de lo que es una decisión bíblica, porque la perspectiva bíblica de lo que es una dispensación, eso es lo que estamos viendo allí en el capítulo 9. El capítulo 9 simplemente es una manera en cómo Dios le está mostrando al mundo que hay un plan eterno. Y vemos que ese capítulo 9 subraya la soberanía de Dios en la elección y su derecho de cambiar la forma en cómo administra todas las cosas entre Israel y los gentiles. Ese es un tema sumamente profundo y teológicamente debe ser tratado y debemos entenderlo. Ahora, para quienes no conocen lo que significa la dispensación bíblica, una dispensación bíblica es un periodo de tiempo en el que Dios trabaja con la humanidad de una manera muy particular, revelando, mostrando su voluntad y además probando la obediencia del hombre. Es decir, esa palabra, dispensación, deriva del griego oikonomía, que significa administrar o mayordomía. Eso quiere decir que Dios creó un plan, lo está administrando, lo está cumpliendo, lo está mostrando y espera una respuesta del hombre a ese plan maravilloso. Entonces, ¿cuál era el plan desde un principio? Trabajar con Israel. Pero dentro de ese plan está también que todo el mundo conozca a Dios a través de Jesucristo como Salvador. Entonces, vemos cómo esa palabra dispensación, es decir, cada parte en el cual, bíblicamente hablando, cómo Dios ha trabajado con el mundo y en el mundo para que el hombre conozca su amor, misericordia, justicia y bondad,
Entonces incluye 7 dispensaciones. Por ejemplo, la primera que fue en el Edén, la dispensación de la inocencia. No conocían pecado. No conocían pecado. Y vieron cómo Dios, además de crear todas las cosas, las puso a su disposición, y la manera en cómo estaban viviendo era maravilloso y perfecto. Pero luego vino otra dispensación. En realidad no sabemos cuánto tiempo pasó el hombre en el jardín del Edén. Realmente no debemos especular, pero sí debemos saber que todo ese tiempo que pasaron allí, el pecado no existía ni en sus mentes ni en su corazón. La otra parte de esa dispensación es la conciencia, es decir, la caída del hombre. En el capítulo 3 de Génesis nosotros vemos claramente todo lo que pasó allí, cómo Satanás intervino, pero también cómo el hombre y la mujer decidieron pecar, es decir, cayeron. Después, la otra dispensación, en la parte bíblica, es como empezó la dispensación del gobierno humano, donde los hombres, alejados de Dios, decidieron vivir su vida. Y específicamente, esa dispensación o ese momento terminó cuando Noé y su familia fueron salvos del diluvio. Dios ordenó a Noé hacer el arca. Y entonces, ¿qué pasó con las demás personas? Lastimosamente murieron porque no obedecieron el mensaje de Dios para salvación a través del arca. Entonces, esa parte del gobierno humano. También otra dispensación en cuanto a lo que es la dispensación de la promesa. Allí comienza la promesa de Dios para Israel como nación especial, para una nación que iba a gobernar el mundo prácticamente. Entonces allí comienza lo que es la vida de los patriarcas. Comienza esas promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob y así a otros. Entonces esa etapa en la cual Dios empezó a preparar ese plan maravilloso para que Israel fuera la nación grande y todo el mundo fuera alcanzado por Israel, para que conocieran al Dios verdadero. Entonces, esa etapa también terminó cuando estaban ellos en Egipto y comenzó lo que es la etapa o la dispensación de la ley, cuando comenzó con Moisés. Ellos fueron sacados por Dios a través de muchos milagros, de muchos prodigios, de muchas cosas que Dios hizo en Egipto, y entonces les presentó la ley. A través de Moisés, el pueblo de Israel conoció la ley, conoció no solo 10 mandamientos, sino 613 leyes, es decir, una manera, un manual de cómo debían ellos portarse, no solamente en cuestiones religiosas, sino también de su vida práctica. Entonces llegó el momento en que ellos empezaron a cumplir eso, pero después lo hacían por obligación o lo hacían simplemente de una manera tal que para ellos no llegó a ser nada importante. Y luego vino el pacto de la gracia. Ese pacto de la gracia no es que está anulando a la ley, sino que va a estar por encima, donde la gente no va a vivir obligado a cumplir con ciertos ritos de la ley, sino todo lo contrario. Va a ser que al conocer a Jesucristo como Salvador, va a cumplir mucho más certero las cosas que Dios quería que su pueblo cumpliera, donde no solamente Israel, sino también todo el mundo debía portarse como Dios quería que se portaran todos aquellos que conocían a Dios y que conocen a Dios. Ese pacto de la gracia viene a ser el momento en el cual la ley decía, si haces esto morirás. Pero en este caso nosotros vemos como la gracia a través de Jesucristo y del Evangelio dice que aunque esté muerto vivirá. Imagínense, va a dar una esperanza. Va a dar una esperanza eterna, va a dar no solo una esperanza espiritual, sino también una esperanza que va a unir al pueblo de Dios mientras viva y a unir al pueblo de Dios eternamente con su Dios. Entonces ese es el pacto de la gracia, en el cual Dios te da oportunidad de cambiar, de ser diferente, de tener a Cristo como Salvador y de que puedas conocer los secretos de Dios a través de su palabra. Y finalmente, después que termine este pacto de la gracia o esta dispensación de la gracia, vendrá el reino milenial y vendrá el reino eterno. Esa es otra dispensación en la cual Dios
a través del libro de Apocalipsis, muestra algunos detalles de cómo va a ser. Entonces vemos cómo Dios no hizo algo fortuito con Israel. Vemos cómo Dios, a través de su palabra, muestra un plan de inicio y de eternidad con quienes estén sirviendo a Dios, quienes estén obedeciendo a Dios, teniendo a Israel como un ejemplo y promesas, pero también a un mundo que acepta a Cristo como Salvador. Entonces, con esto nosotros debemos estar bien claros que es necesario entender que los planes de Dios no son cosas a última hora. Los planes de Dios son eternos y debemos nosotros entender que lo que Dios quiere lo hace y que por mucho que rechacemos las cosas de Dios, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. A pesar de nosotros, Dios va a hacer sus planes. Entonces vemos cómo esa parte de la soberanía de Dios tiene que ver con la dispensación bíblica, porque Dios es el soberano del universo. No es solo su creador, sino lo mantiene. Lo mantiene. De modo pues que debemos estar bien claros. En realidad nosotros vemos cómo sigue el apóstol Pablo hablando acerca de la elección soberana de Dios en cuanto a Israel. Los versículos 14 al 24, vemos como de una manera histórica menciona el apóstol en cuanto a Moisés. Por ejemplo, la parte histórica de Israel comenzó con el pueblo saliendo de Egipto, dirigidos por Moisés. Y vemos cómo Dios mostró misericordia. Históricamente hablando, Dios mostró misericordia con Israel, porque mientras en Egipto se cumplían las plagas, a Israel ninguno de ellos murió. Ninguno de ellos murió, ni por las plagas de piojos, ni la de ranas, ni por la de moscas, ni por la oscuridad, ni por úlceras, ni por nada. La palabra de Dios dice que ninguno de sus animales enfermó. Ninguno de ellos murieron. No les afectó. En todo Egipto estaban ocurriendo esos desastres, pero en la región llamada Gosén, donde estaban ellos, allí no pasaba nada. De modo pues que por la misericordia Dios les protegió. Por su misericordia Dios también sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero también vemos la otra figura, que es el faraón. Y allí es donde entra directamente lo que está diciendo el versículo que dijimos al principio, que Faraón fue dirigido por Dios. Algunos dirán que no tiene sentido, ¿no? Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero endurece el corazón de Faraón. ¿Qué es eso?, dirán algunos. No tiene sentido. Pero imagínese usted, y pensando yo sobre eso, si nosotros no somos probados, ¿cómo vamos a determinar o cómo se va a determinar que hemos aprendido algo? O simplemente, si no hay oposición, ¿de qué manera nosotros vamos a ganar algo? Entonces eso es lo que está haciendo Dios. Realmente Dios ha hecho algo importante con Israel. Históricamente hablando, vemos cómo Moisés fue el facilitador para que el pueblo saliera. Pero también está la figura de Faraón, que fue la parte de hacer presión para que esos líderes, Moisés y Aarón, entendieran que no iba a ser fácil salir de allí. Por eso tenían que confiar en Dios plenamente. Y el pueblo de Israel tenía que entender eso también. Salir de Egipto obedeciendo a Dios, así otros con mucho poder no quisieran. Entonces, bíblicamente hablando, ellos iban a entender que por esas dos figuras, Moisés y Faraón, ellos habían sido escogidos y que el pueblo iba a llegar a la tierra prometida indistintamente de lo que estuviera pasando a favor o en contra de la voluntad de Dios allí. También vemos cómo, de una manera bíblica, cómo Dios, escogiendo a su pueblo, de una manera tal que muchos quizás no lo entenderían. Por ejemplo, bíblicamente, el pueblo de Israel merecía la ira de Dios. Dese cuenta, ¿cuánto tiempo estuvieron ellos allí en Egipto? 430 años. Y se dice que entraron Jacob y sus hijos a Israel cuando José les había dado oportunidad de vivir allá para no morir de hambre donde estaban.
Y dice que después la otra generación se olvidó de Dios. Ellos se olvidaron de las cosas, cómo Dios les había salvado de morir de hambre y de morir en otros lugares. De alguna manera Dios está trabajando con ese pueblo para cuidarles. Y dice que pasaron 430 años. Imagínense usted cuánto tiempo pasó y la gente simplemente se olvidó de Dios. Hasta que hubo un momento en que prácticamente como alguien recordó que tenían que acudir a Dios a través de la oración. Entonces muchos de ellos decidieron buscar a Dios como debía ser. Doblegar su orgullo y buscar a quien había sido su creador como nación, como pueblo. Y allí cuando dice la palabra de Dios que Dios vio la aflicción de ese pueblo. Y entonces a través de Moisés les mostró la salida, cómo debían ellos hacerlo. Pero la otra cosa importante, bíblicamente hablando, es que Dios soportó todo aquello que Israel estaba haciendo en contra. Soportó, porque muchos de ellos estaban en contra de lo que Dios estaba haciendo. Tenían mucho miedo, muchos de ellos se portaron egoístamente, y mediante la travesía del desierto, Dios actuó con mucha misericordia para no exterminar al pueblo de una vez. ¿Cuántas veces atacaron al líder? ¿Cuántas veces estuvieron hablando en contra de Dios directamente? Pero Dios simplemente tuvo misericordia. Y después les dio lo que Él había prometido, una tierra, un lugar donde hasta hoy en día son la nación de Israel. Y vemos claramente también cómo al finalizar, al llegar casi al final del capítulo, las profecías concernientes a esa elección soberana de Dios. Se cuenta el versículo 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblos míos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces quiere decir que lo que le está diciendo Pablo aquí en estos versículos, simplemente que no todo el pueblo iba a creer en Dios. No todos los que estaban allí iban a entender la voluntad de Dios. Va a ser un remanente. Por ejemplo, vean esos temas que tocó el apóstol Pablo. Uno de ellos está en Oseas capítulo 1, versículo 10 y el capítulo 2, versículo 23, donde dice que Israel es el pueblo de Dios, sí, pero también los gentiles van a ser pueblo de Dios. Dese cuenta, muchísimos años, prácticamente 500 años antes que naciera Cristo, ya también se estaba diciendo que los gentiles iban a ser el pueblo de Israel, iban a ser el pueblo de Dios. Israel como nación, pueblo escogido por Dios, pero los gentiles también para ser pueblo de Dios. Ahí menciona a Isaías y está en el capítulo 10, versículos 22 y 23, donde dice claramente que no todo Israel iba a ser pueblo de Dios, sino un remanente. Por eso les dije al principio que muchas veces nosotros pensamos que el ser parte de algo nos da autoridad para muchas cosas. Y en realidad lo que pasaba con Israel era eso. Ellos se sabían que eran el pueblo de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso lo dijo Jesucristo una vez. Ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera son algo hermoso, pero por dentro están llenos de cosas desagradables. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que entender. No solo el pueblo de Israel tenía ese problema, nosotros también lo tenemos. Físicamente, emocionalmente, mentalmente, nosotros tenemos que estar bien claros con eso. Porque saber que somos pueblo de Dios, eso debe darnos una mayor fuerza para seguir luchando contra las situaciones adversas, para no pecar contra Dios, para no ofender a Dios. Porque el que leamos la Biblia, o el que esté incluso hasta que estemos orando, hay muchos que pasan hasta días ayunando. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Solo para estar delante de otros como superiores? No tiene sentido, porque
nosotros tenemos que entender que el soberano es Dios y que todo lo que hagamos debemos hacerlo para honra y gloria de Dios. Entonces, no basta solo ser parte de una iglesia. No basta ser parte de un pueblo. No basta ser parte de un grupo. Debemos tener a Dios en nuestro corazón, vivir nuestra vida como le agrada a Dios. La otra parte de la profecía dice, solo la misericordia de Dios permitió que todo Israel no fuera destruido totalmente. Y eso lo dice en Isaías 1:9. Solo la misericordia de Dios. Usted sabe cuántas veces, incluso una vez, Dios le dijo a Moisés, apártate porque voy a destruir otro pueblo y me voy a hacer otro pueblo para mí. Por supuesto, Moisés dijo, no, Señor. Entonces, ¿qué van a decir los pueblos que están a nuestro alrededor? ¿Que tú destruiste un pueblo porque no te obedecieron? Entonces van a decir, ¿qué clase de Dios es este? Por supuesto, eso en el plan de Dios estaba ya listo, estaba previsto. Y no es que Dios se iba a equivocar o se está equivocando o se equivocó, no, es todo lo contrario. Dios también estaba tocando el corazón de Moisés y vemos cómo ese momento es un momento en que mostró mansedumbre Moisés, diciendo, Señor, ten misericordia de este tu pueblo. Perdona a este tu pueblo. Y eso debe llevarnos a nosotros a reflexión. A veces, cuando vemos que otros fallan, queremos más bien que los destruyan. Quítalos del medio, a veces pensamos. No merecen tener esto, no merecen estar donde están. Pero nuestra mente y nuestro corazón debe pensar, debe actuar como lo hizo Moisés, con misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios tuvo tanta misericordia con Israel en el desierto, en Egipto, incluso después de toda la historia hasta hoy en día. Pero Dios no ha tenido misericordia de ti y de mí, aún nosotros haciendo cosas incorrectas que ofenden a Dios y a su pueblo. Entonces, Dios por su misericordia no destruyó a Israel y Dios por su misericordia no nos ha destruido. Y tenemos que agradecer a Dios cada día. Por lo tanto, hermanos, cerrando ya este tema, nosotros debemos saber que Dios es soberano, que Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Él nos da lo que no merecemos. Dios es amor, en definitiva. Por eso es que Juan, el apóstol, cuando escribe una de esas primeras cartas, él dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nosotros no merecemos ni siquiera estar vivos. Mucho menos merecemos lo que hasta ahora Él nos ha dado. Pero Dios es soberano, justo y misericordioso. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos lo que no merecemos. Más bien tenemos que ser agradecidos siempre con Dios. Por eso debemos someternos con gozo a la voluntad de Dios. Hay momentos que no nos sentimos bien, o por las enfermedades, o por las deudas, por las presiones que tenemos, por la forma en cómo está nuestra familia quizás. Pero debemos entender que la voluntad de Dios es que todo eso pase para que le demos la gloria a Él, para que entendamos que cada día debemos buscar de Él, para que por encima de todas las cosas Dios sea glorificado. Y debemos estar seguros de que Dios tiene misericordia, pero también es justo. También es justo y soberano. Por eso es que, como dice el Salmo 135, todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra y en todos los abismos. Y nuestra vida está en sus manos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Y ahora bien, hermano, me gustaría saber si alguien quiere opinar algo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguno quiere hacer alguna observación. Mis hermanos en Facebook pueden escribir si desean preguntar algo o hacer algo para
acotar algo, agregar a lo que hemos hablado en la mañana. Tienen oportunidad, pueden abrir sus micrófonos los hermanos del Zoom y mis hermanas en Facebook pueden escribir también para ver sus opiniones. Les escuchamos. Sí, hermano. Ahora no se oye porque nadie está hablando. Ahora sí me oye. Ahora sí. Sí. Ok. Ya nomás ahorita que estaba leyendo ahí con Romanos cuando dice que había escogido a Israel, ¿verdad? Mucha gente hoy en día, especialmente los que siguen mucho de raíces hebreas, se confunden con ese versículo y lo que yo entiendo de ahí es de que Dios lo escogió a Israel y mismo la palabra de Dios nos dice que no lo escogió, Dios le dice que no lo escogió porque eran fuertes, sino porque era del pueblo más débil y para que el poder de Dios se mostrara en ellos. Y hoy en día también, Señor, nos dice la palabra que de lo débil y lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo creo que Dios sigue buscando a gente que no se siente que puede, sino porque no puede, los escoge para poderse glorificar en ellos. Y yo pienso que una de las cosas más grandes que ese versículo que Pablo nos está hablando mucho de que no va a depender de nosotros, pero sí de la humildad que nosotros tengamos para Dios y reconocerlo como Dios, para que nosotros podamos ser pueblo de Él, porque una persona que no es humillante de Dios no puede ser pueblo de Dios. Y a mí me encanta mucho ese versículo, que aunque lo toman por otro lado, si leyeran el mismo versículo se explica por sí mismo. Eso es algo que a mí siempre me ha gustado, es uno de los capítulos más interesantes que a mí me han gustado en cuestión de poder entender lo que Dios viene haciendo desde el tiempo de los patriarcas. Sí. Y como pero para que todo esto llevara a Jesucristo, ¿no? Gracias, hermanos, es un versículo, a mí es un capítulo que a mí me intriga hasta el día de hoy, leerlo y leerlo.